programas de las provincias también existen. El viernes 29 de septiembre, con motivo de celebrarse el Día Mundial del Corazón, en la Costanera va a desarrollarse actividades tendientes a concientizar y capacitar sobre la necesidad de reanimación cardiovascular. Esta actividad lleva el nombre de Salva una vida con tus manos. Está organizado por la Sociedad de Cardiología, que depende de la Federación Argentina de Cardiología, y el Instituto Cardiológico, la Fundación Cardiológica y el Rotary Club Corrientes Sur, del cual pertenezco. Todas estas entidades llevarán adelante la posición. Bien, volvamos al tema político. Parecería ser, según información que recibo, de que se está cambiando las tendencias en el orden nacional. Hasta ahora teníamos un poco relegada a Patricia Bullrich, pero las últimas informaciones nos están dando de que hay una recuperación de Patricia en desmedro de Milei. Yo creo que Milei está terminando. Llegó hasta donde llegó y empieza el retroceso. ¿Por qué? Porque la gente se cansó de escuchar únicamente insultos contra el Papa, contra esto, contra otro. Todo le viene mal. Y anda con Lucierra para tirar abajo todo. ¿Todo va a tirar abajo? Yo tuve un problema de salud en Buenos Aires y fui atendido en el Hospital Fernández, de primera. Estuve acá después en el geriátrico y realmente la atención que uno recibe en los institutos de salud públicos es de primera. Él quiere tirar todo abajo. No, queremos saber qué es lo que pretende. Si pretende seguir en relación con Barrio Nuevo, que yo le diría que es Barrio Viejo, porque es volver atrás con todo lo que significó la irrupción de estos dirigentes gremiales que se han enriquecido. Y ahora Milei, vamos a ver en el transcurso de la nota con el doctor Jorge Liotti, que nos dio 40 minutos de nota exclusiva, cómo Milei, digamos, alienta en un acto que se hace organizado por Barrio Nuevo, alienta que se cante la marcha peronista. Entonces, ¿qué es Milei? ¿Es peronista? ¿Va a continuar con este gobierno que ha sido en la reunión de anoche en el Jockey Club, como bien resalta el litoral de hoy, que el doctor Liotti sostuvo que 4 años más de un gobierno en declive no es tolerable? Ahora, ese declive, sin ninguna duda, lo incluye también a Massa, porque Massa no puede sacarse a las 8 de la mañana, ponerse el traje de ministro de Economía, y que indudablemente le han dado la suma del poder público para que haga y deshaga. Fíjense que ahora quiere reducir la jornada laboral. Bueno, está dispuesto a ofrecer cualquier cosa con tal de conseguir votos. Entonces, no estamos de acuerdo con esta situación que plantea ni Massa ni Milei. Yo creo que el electorado se ha dado cuenta de esta situación y la información que tengo es que hay un repunte de Patricia Bullrich, que algunas encuestas la dan hasta en primer lugar, con 38% de los votos, después vienen 35, 32. Yo no soy tan optimista, pero sí creo de que Patricia va a entrar a la segunda vuelta y ahí veremos cómo se resuelven las cosas. Bien, tenemos un programa hoy muy reducido en cuanto al tiempo, porque le hemos dado prioridad a esta situación de la presencia del doctor Jorge Liotti en nuestros estudios. El doctor Jorge Liotti anoche nos dedicó a mi señora y a mí uno de sus libros, que dice así: con gran afecto para Toto y Emma, por tantos años de trabajo compartido. Y es así, porque el doctor Liotti hace tiempo, cuando todavía no era columnista del diario La Nación, hacía notas en Buenos Aires para nosotros, para nuestro programa, y nos enviaba por correo, y nosotros acá
la ponías en consideración al aire en este programa. Es decir, que el doctor Liotti fue un colaborador de nuestro programa. Bien, vamos a un corte y seguimos con nuestro programa. Con el Banco de Corrientes, cargas más y pagás menos. Llená el tanque con esta super promo. Todos los martes, 10% de descuento en combustible con tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard. Con un tope de reintegro de 3.000 pesos. ¿Te lo vas a perder? Conoce las bases, condiciones y comercios adheridos en www.promosdelbanco.com. Banco, el Banco de Corrientes. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Hoy tenemos el gusto de recibir al doctor Jorge Liotti. Jorge Liotti es un correntino más que triunfó en Buenos Aires. Él es un columnista permanente del diario La Nación y estábamos recordando recién que años atrás, cuando recién comenzamos con este programa, él hacía una parte de internacional, de sucesos internacionales, y nos enviaba por expreso acá a Corrientes y nosotros lo reproducíamos. Es decir, que tenemos una larga amistad y trabajamos juntos. Ahora, Jorge Liotti, seguramente son sus abuelos los que tenían en la zapatería Liotti, que era el centro comercial más importante en ese rubro en Corrientes. Todos ellos hoy en día los recordamos como inmigrantes que hicieron parte de la Argentina. Mi padre en 1906 llegó procedente de Hamburgo, en el Cap Verde, a Buenos Aires, y ya en 1920 ya tenía su empresa de navegación. Bienvenido, Jorge, es una satisfacción verte acá con nosotros. Un gusto, gracias estar acá, poder visitarte. Gracias. Ahora, la primera pregunta que te vamos a hacer es: ¿cómo estás viendo el desarrollo de la campaña electoral con vistas al 22 de octubre? Bueno, creo que todavía está en curso, estamos entrando en el último mes que es decisivo. Yo te diría que hubo hasta ahora 3 etapas. Una, obviamente, la de las PASO, que fueron el resultado sorpresivo, y es, a pesar de que quedó en tercios, la percepción de que Milei quedó con una ventaja más allá de lo numérico, yo te diría desde lo emocional, por lo sorprendente, por lo imprevisto. Eso desbordó sobre la segunda etapa, que para mí fueron las 2 o 3 semanas posteriores a las PASO, en la cual se cristalizó y se consolidó un poco esa diferencia a favor de Milei, porque Milei supo aprovechar esa sorpresa para ocupar el centro de la escena, para darle sentido al resultado de la PASO, plantándose como un cuasi presidenciable. Y en contraste, Bullrich y Massa estuvieron 2 o 3 semanas de mucho desconcierto post-PASO. No parecían encontrar el rumbo de la campaña, quedaron un poco descolocados, y eso fue aprovechado por Milei. Yo creo que hace unos 10 días, 2 semanas, me empezó la tercera etapa camino a las generales de octubre, en la cual tanto Massa como Bullrich reacomodaron un poco sus estrategias. Massa centralizando absolutamente la campaña y el gobierno, jugando con este doble rol de ministro y candidato, con lo cual le permite tomar medidas casi en forma unilateral para volcarlas como candidato. Y bueno, hemos visto en las últimas 2 o 3 semanas una enorme cantidad de medidas de impacto muy directo en términos económicos. Y Bullrich reordenó un poco su campaña, puso figuras importantes, Melconian la más significativa, empezó a hacer recorridas por el interior al viejo estilo Mauricio Macri, tratando de retomar cierta épica, y también logró un poco el impulso de las últimas elecciones provinciales, donde encadenó 3 triunfos seguidos. Entonces ahí aparecen 2 contendientes que ya están un poco más
decididamente desafiando a Milei para ver quién se puede colar en el balotaje. La discusión hoy es un poco esa, y al mismo tiempo Milei empezó a encontrar un techo, porque obviamente una cosa era correr por el costado casi desatendido y otra cosa estar en el centro de la escena. Se empezaron a discutir sus ideas, se los empezó a poner, yo diría, bajo condiciones de presión, tanto sus propuestas como algunos de sus referentes, y eso generó mayor observación sobre lo que él representa y lo que él significa. Entonces yo creo que todavía tenemos un escenario abierto en donde me parece, por los números que estamos viendo, vamos a un balotaje. En un momento parecía más probable que Milei pudiera eventualmente ganar en primera vuelta. Hoy parece un poquito más lejano, faltan los debates, o sea, faltan cosas, pero haría la impresión de que la disputa es por quién acompaña a Milei en el balotaje. Ahora, Milei con su campaña de insultos y malas palabras, tenemos algunos videos donde arremete contra la madre, contra cualquier cosa, y culminó su campaña de desprestigio atacando al Papa, lo que le ha costado el apoyo de Unicien, ¿no es cierto? Ahora, ¿será posible de que esta campaña que también ataca a los periodistas, hay una imagen donde aparece Milei retirándose de una entrevista en televisión y porque no le gustaban las preguntas y trata de pelotudo al que lo entrevistaba, ¿no? ¿Eso lo está perjudicando en la campaña? Bueno, yo creo que hay de las dos cosas. Siempre sostuve desde el principio que lo único que podía mostrarle un techo a Milei era el miedo. Era el miedo de la gente al desorden, al caos, a la ingobernabilidad. Algo de eso está apareciendo y yo creo que hay un sector que puede estar replanteando su voto, si eventualmente pensaba votarlo a Milei, guiado en parte por estas situaciones que vos estabas describiendo. Después hay otro sector, y esto también lo quiero marcar, que ve en Milei un vehículo yo te diría, de bronca. ¿De venganza? También un poco de venganza, de ira, de rechazo a lo que Milei bien califica como casta, ¿no? Entonces, al englobar bajo ese término todo lo que ha venido gobernando hasta ahora, hay gente que le pide efectivamente embestir, le pide que sea el que él viene exhibiéndose hasta ahora y se identifica con ese candidato que de alguna manera en la imagen iconográfica de la motosierra viene a romper todo lo que hay. Entonces hay un sector al que yo creo que no le cae tan mal ese Milei que embiste y ese Milei que provoca a los periodistas, al Papa o al resto de la dirigencia, ¿no? Parece que él es un continente que de alguna manera aglutina una gran cantidad de sensaciones y sentimientos de una sociedad que obviamente viene de acumulación de muchas frustraciones y es lo que explica en gran medida el éxito de Milei. Ahora, cuando Milei empieza con estos ataques, culmina, digamos, con amagando, no sé, su conversión a la religión judía. Ahora tenemos, ha sido defenestrado por la comunidad israelita por usurpar símbolos sagrados y hay más de 3.000 firmas en Buenos Aires de miembros de la comunidad judía, yo lo soy, en el cual lo repudian a Milei. Eso también lo va a perjudicar, digamos, ¿no es cierto? Bueno, a ver, él estaba con una búsqueda personal, espiritual de hace bastante tiempo, que él encontró allí un vínculo con un rabino en Buenos Aires y se empezó a identificar con una de las corrientes ortodoxas, y en paralelo en público tuvo gestos o menciones que fueron negativas y que generaron esos rechazos. Él manifiesta que está en un camino de conversión que le va a llevar un tiempo, y que forma parte de una búsqueda religiosa, pero también me parecería que ahí también hay una búsqueda personal que tiene que ver con una búsqueda de templanza, de moderación, cosas que él interiormente entiendo que se da cuenta que no puede controlar y que entiende que quizás en un ámbito y en una espiritual podría contribuir también a eso.
me parece que vino de antes y quedó un poco fusionado, no creo que se termine de concretar antes de que llegue a ser presidente, pero él ha manifestado su voluntad efectivamente de hacer una conversión al judaísmo. Sí, suena un poco a campaña política también, ¿no es cierto? Pero digamos, yo creo que en la forma como se está comportando no va a poder recoger mucho del tema de su conversión. Ahora, vamos al tema de los ataques que está haciendo a todo el mundo. Ataque al Papa. Bueno, eso lo vemos muy mal porque todos tenemos infinidad de casos de matrimonios mixtos. El mío es un ejemplo, ¿no es cierto? Yo no me convertí, ni mi mujer tampoco, pero vivimos en armonía. Ahora, cuando Milei habla de la casta, ahora, él no se considera una casta porque es diputado, digamos, y habla de que los políticos se han enriquecido. ¿Él es político o no es político? ¿Se considera eso? Hay un poco de falsedad en sus manifestaciones. Y culmina esto con la unión que ha hecho con Barrio Nuevo, a quien le podríamos cambiar el nombre y decir Barrio Viejo, porque digamos es un viejo dirigente sindical. Y hay un video donde está en un acto que le prepara Barrio Nuevo y cantan la marcha peronista. Yo digo de que yo puedo estar hablando en un acto y que me pongan la marcha peronista y me quedo, ¿no es cierto? Pero Milei aparece incitando a que canten. Está en las fotos, diga el video. Yo creo que hay dos cosas, ¿no? En lo que tiene que ver con lo personal, él se para enfrente de la casta. Y de alguna manera, si bien es diputado hace 2 años, él puede considerarse nueva política, un término que ya lo hemos escuchado muchas veces. Y yo creo que en el caso de él es casi el fundamento de su posicionamiento. Él lo que hace es invalidar todo lo anterior, básicamente las 2 coaliciones principales que han gobernado los últimos 20 años. Entonces, parece que es el lugar desde donde él construye política, es decir, yo tengo 2 años, tengo una historia más vinculada a lo privado que a lo público y yo estoy en contra de todo el resto. Entonces, desde ese punto de vista yo creo que él se puede parar con cierta comodidad como lo hace. El gran problema viene a la hora de aspirar a gobernar, porque ahí sí, cuando él tiene que distribuir el concepto de casta respecto de quién es y quién no es, y termina aliado con Barrio Nuevo, empieza, y yo creo que le va a pasar más de esto. Yo creo que porque va a necesitar de actores que bien podría decirse que son la casta. Digo, el que acaba de nombrar como su eventual ministro del Interior, Guillermo Francos, es un tipo que ha pasado, ha estado con Vélez, ha estado con Cavallo, funcionario de este gobierno actualmente. O sea, es imposible prescindir de actores que han tenido alguna participación en los gobiernos anteriores. Entonces yo creo que la casta en el fondo va a ser un término que él va a distribuir arbitrariamente en función de quienes cooperen con él y quienes no lo hagan. Y yo creo que va a ser, Horacio, si me permitís, la nueva línea divisoria en la cual se va a organizar el plano, el mapa político argentino. Nosotros estamos acostumbrados a pensar en kirchnerismo o macrismo o antikirchnerismo, que ha sido la famosa grieta de las últimas 2 décadas. Yo creo que ahora vamos a ver una línea que es con Milei o en contra de Milei. Esa va a ser el parteaguas. Y él va a distribuir en función de sus necesidades el concepto de casta. Entonces el que confronta será casta, el que lo acompaña no. Sí, yo tengo la impresión de que lo están acompañando a Milei políticos y economistas que quedaron fuera del esquema de gobierno y entonces ven en Milei una forma de volver a ser, digamos, personas vinculadas al gobierno. Ahora, me da la impresión que Milei lo único que tiene seguro es el apoyo de su hermana y lo demás son todos apoyos circunstanciales como el de Barrio Nuevo. Yo no creo que Barrio Nuevo participe o conozca, por lo menos, como no conocemos los argentinos, cuál es la ideología o qué propone Milei. La motosierra significa romper todo. Bueno, ¿y qué? ¿Y después qué? Bueno, esa es una pregunta para mí importante, porque Milei es una figura de ruptura en todos los sentidos, ¿no? Él viene a romper el tablero político, a de alguna manera quebrar la estructura bicoalicionista que hemos visto hasta ahora, viene a romper la economía
Y yo creo que el gran interrogante es precisamente si él tiene la capacidad personal y de liderazgo de conducir a una nueva reconstrucción. Él va a tener una oportunidad, desde mi punto de vista, porque yo creo que Milei va a terminar generando una crisis muy profunda en Juntos por el Cambio y en el peronismo al mismo tiempo. Si eventualmente se transforma en presidente, va a ser un punto de inflexión importante. Entonces, va a haber un periodo de desorganización en las dos grandes coaliciones y él va a tener la oportunidad de rearmar el tablero y quizás lograr algún tipo de alianzas que suplan su debilidad política. Pero requiere de una gran habilidad, requiere de una construcción, de negociaciones, de diálogo, de compensaciones, ¿no? De expectativas, y hay que ver cómo las administra, ¿no? Si él las quiere instrumentar a los latigazos, va a ser muy difícil, entonces la dirigencia se va a poner en contra. Si él se demuestra, cosa que hasta ahora no hemos visto, o quizás sus referentes, un Guillermo Francos o Nicolás Posse, que apunta a ser jefe de gabinete, logran articular, van a encontrar para mí un terreno con actores dispuestos a cooperar. Sí, ahora hay una cuestión que hay que ponerla en evidencia: los lazos de Milei con el peronismo. Es decir, que uno va notando que cada vez aparece peronistas, como el caso de Barrio Nuevo, que van apoyando a Milei y Milei se recuesta en ellos. Es decir, que no tenemos que descartar que si queremos cambiar el esquema político del país o la representación política, dejar de lado el kirchnerismo, Milei no es la vía, sino que pensamos que por el lado de Bullrich podría hacerlo. Ahora, ¿cómo ves esos lazos permanentes entre los cruces contra Bullrich, pero no uno contra otro en el caso de Massa? Bueno, es muy sugestivo, y yo creo que ahí hay dos planos de funcionalidades mutuas, de roles que les viene bien a los dos. Un plano es electoral y otro es postelectoral. En el plano electoral, naturalmente Massa construye una polarización que es una mezcla de rivalidad y empatía, porque fíjate que por momentos lo critica, pero por momentos lo rescata. Por ejemplo, cuando fue el tema de las conversaciones con el Fondo Monetario, lo que busca Massa es sacar del terreno a Bullrich, es decir, esto es una disputa entre Milei y yo. Eso en el plano electoral, ¿no? Y a Milei también le es funcional, porque entiende que sacando a Bullrich de la cancha, él tiene más chances de ganar en primera vuelta, porque podría haber un trasvasamiento de votos de Bullrich que dice, bueno, Bullrich va a salir tercera y yo prefiero votar a Milei para que no gane el peronismo, el kirchnerismo. Entonces los dos juegan en ese plano en lo electoral, a los dos les conviene. En lo postelectoral, a mí me parece que ya es más sofisticado y quizás un poco especulativo, pero me parece visualizar allí también una funcionalidad de Massa si Milei es presidente. Yo creo que Massa tiene un vínculo con Milei personal, no muy profundo, pero lo tiene de haber compartido la Cámara de Diputados. Massa, como suele hacer con muchos, de alguna manera acompañó ese bautismo en legislativo de Milei, lo acompañó, le explicó, de alguna manera lo rodeó, y por eso hay una empatía allí. Y yo creo que Massa está pensando en un futuro eventual con Milei presidente, quizás ser un actor que le pueda coaligar ciertos apoyos peronistas a Milei, no del kirchnerismo, sino que él se transforme en una especie de balancer, de decir, bueno, yo soy el que le puedo aportar, como fue en algún momento con Macri, donde los votos digamos, que Massa podía aglutinar le permitían a Macri sacar algunos proyectos de ley. Parece que Massa se está pensando en esa figura, en ese rol, entendiendo que el kirchnerismo va a quedar replegado eventualmente en la provincia de Buenos Aires, si es que Kicillof gana la elección allí. El kirchnerismo va a tener una postura claramente confrontativa, y me da la impresión de que Massa se va a parar en otro lugar y está preparando el terreno para eso, para en todo caso ser el articulador que le permita garantizarle gobernabilidad a Milei, ¿no? El jefe de la oposición. Algo así, ser. Sí. Ahora, porque como se están dando los resultados en provincias, muy difícil que
en mi criterio, de que Milei pueda ganar en primera vuelta. También el problema viene para Bullrich. Si Bullrich no gana en primera vuelta, cosa que es muy difícil, va a serle muy difícil la segunda vuelta, porque por los lazos que hay entre Milei y el PJ, digamos, o Massa. Ahora, Massa está tomando medidas económicas que como candidato y ministro, que lo pudo haber tomado antes. Por ejemplo, en el caso de la leche que estuvo en la cuenca santafesina, de bajar las retenciones por 90 días. ¿Y 90 días después qué? ¿No es cierto? ¿Por qué no lo hizo antes si se podía hacer? ¿Por qué no tomó antes las medidas de ganancia y demás para poder hacer algo ordenadamente? Él en 10 días toma todo, tira todo abajo y con tal de obtener votos, ¿no? Bueno, es que yo creo que todas esas medidas responden más al Massa candidato que al Massa ministro, y yo creo que son producto del resultado electoral, ¿no? Siempre, y vos lo sabes muy bien, no hay mejor estímulo que las chances de ganar o tratar de obtener las chances de colarse en un balotaje para tomar medidas de estas características. Yo creo que lo que ocurre es que también falta poco tiempo, entonces las medidas que se tomen hoy no tienen ninguna base de cálculo. Desde la devaluación que se tomó el día después de las PASO para acá, fueron todas medidas absolutamente voluntaristas, donde no hay ningún tipo de ecuación económica sobre la sustentabilidad fiscal o sobre el impacto que va a tener. Están viviendo en un presente absoluto. Después se verá, ¿no? Si Massa llega a ganar la elección y queda como presidente, va a encontrar de vuelta los efectos de estas decisiones, pero ya para Massa eso es un futuro lejano, ¿no? Sí. Entonces yo creo que él está dinamitando todo lo que tiene a su alcance para ver si puede llegar. No hay ninguna lógica económica. De hecho, en las últimas semanas, quien es, digamos, de alguna manera el macroeconomista que le trataba de dar cierta coherencia y consistencia a su gestión, que es Rubinstein, está corrido, porque básicamente dijeron, bueno, ahora ya no sirve mirar la consistencia de las medidas, ahora estamos en campaña, vamos para adelante. A tirar la casa por la ventana. Absolutamente. Bueno, ahora también vamos al caso de Bullrich. Bullrich, digamos, indudablemente ha cambiado un poco su estrategia, y estas elecciones que se han producido en Chaco, en Santa Fe, ahora en Mendoza, aunque fue una victoria, digamos, con el 30% de votos, 39%, lo cual no da, digamos, que Mendoza pueda manejarse en las cámaras con solvencia. Ahora, todo esto ha llevado a que la gente los que apoyamos a Bullrich, yo no tengo problema en decirlo, los que apoyamos a Bullrich estamos renaciendo con una esperanza. La visita que hizo Patricia al barrio de Sena, en el Chaco, digamos, porque todos añoramos la Bullrich de fuerza, que ahora aparece en cierta medida, tal vez dicen que tiene instrucciones de no atacarlo a Milei. Ahora, sí. ¿Cómo va eso? Bueno, yo creo que es el punto central de su estrategia, ¿no? Y que es parte de lo que la complicó en su redefinición post-PASO, que la mostró las primeras 2 o 3 semanas como si no hubiera terminado de interpretar el nuevo escenario, que para ella ha sido incómodo. Ella venía preparándose también por características personales para la disputa con Larreta en la interna de Juntos por el Cambio. Y estaba de alguna manera totalmente delineada para esa disputa, donde ella le gustaba jugar el plano de David contra Goliat, ¿no? De Larreta con todos los recursos económicos, con la estructura nacional, y ella una figura más individual, sin tanto aparato y demás. Bueno, en eso ella se sentía cómoda, y en gran medida estas características que vos destacás, estas cualidades, digamos, de la Bullrich combativa, desafiante, inclusive hasta muchas veces picante con las redes para responder rápidamente a la Larreta, o sea, toda esa construcción que le sirvió para ganar la interna, esa misma noche del 13 de agosto quedó muy diluida por la sorpresa de Milei. Y a mí me parece que a ella le costó entender, por haber hablado con su entorno, con ella más,
ella estaba con la idea de ganamos, ¿no? Muy mirando a la reta, ¿no? Nosotros ganamos, y la percepción general no era esa, porque quedó incómoda el tablero, porque lo más evidente que quedaba era que ella, que era una candidata, yo te diría, de ir por el andarivel derecho, más duro, más difícil, ese andarivel se le ocupó Milei. Entonces, ahí yo creo que apareció cierta incomodidad. Ella reconstituyó en parte su estrategia, pero falta esto que vos decís, ¿no? Para mí, me parece que ella tiene que diferenciarse más nítidamente de Milei, cosa que sus asesores, especialmente este norteamericano Derek Hampton, le viene diciendo que no lo haga, que no agreda a Milei, porque entiende que allí hay muchos votos de Juntos por el Cambio que podría venir. Pero a mí me parece que si ella no es más nítida respecto de lo que Milei representa, de los riesgos, las amenazas, bueno, en realidad queda solapada debajo de Milei, y Milei termina siendo la opción más radicalizada. Entonces, si vos querés un cambio profundo, como ella dice, no, el cambio profundo es Milei. Milei viene con la motosierra y te rompe todo. Entonces, ahí yo creo que a Bullrich le queda un poco diluido. Cuando el mensaje y el discurso, si ella no empieza a hablar de gobernabilidad, o del riesgo de caos, o de la alianza, por llamarlo de algún modo, esto que yo hablo de funcionalidades mutuas entre Milei y Massa, o sea, ella tiene que clarificar, o si va a criticar la dolarización, decir, bueno, entiendan que ustedes van a ganar $150 al mes, o sea, ir más directo a cuestionar. Me parece que esa parte es la que le viene demandando todo su entorno, todos sus candidatos. Ella todavía está siguiendo el consejo de este especialista que le dice, no lo ataques a Milei. Sí, ahora, si no lo ataca, va a perder un poco, digamos, de credibilidad en cuanto a cómo va a gobernar. Yo creo de que tiene que atacar el tema de la dolarización. Lo hizo el presidente de la Suprema Corte diciéndole que la dolarización no puede hacer desaparecer el peso porque sería inconstitucional. Yo participo de esa idea. Ahora, uno no entiende bien cómo es el proceso de dolarización, y no lo vamos a abordar en este momento, en esta, donde dejemos el tema para los economistas, ¿no es cierto? Bien, vamos a ir un corte y continuamos. ¿Cómo no? Con el Banco de Corrientes, cargas más y pagás menos. Llena el tanque con esta super promo. Todos los martes, 10% de descuento en combustible con tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard. Con un tope de reintegro de 3.000 pesos. ¿Te lo vas a perder? Conoce las bases, condiciones y comercios adheridos en www.promosdelbanco.com. Banco, el Banco de Corrientes. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Jorge, el diario Litoral de hoy, lunes 25, nos habla de Valdés con Massa, acuerdos energéticos y promesa de fondo. Massa sigue, digamos, prometiendo. Ahora, el que termine ganando la presidencia se va a encontrar de golpe con un esquema, una situación muy difícil, porque ¿cómo soluciona el problema de la coparticipación? Al reducir los ingresos y no acompañarlo con reducir los egresos, vamos a producir una faltante, un déficit que va a afectar a las provincias directamente, lo que lo va a llevar a las provincias y a los municipios de las distintas provincias a que busquen recursos. Yo creo que en el fondo también hay un manejo político del tema. Si en Corrientes, por ejemplo, todos están acompañando a Valdés, ahora le van a decir, bueno, tenés que crear más impuestos, Valdés, porque si no, no vas a poder mantener. Ahora, el tema de la coparticipación, ¿cómo lo ves? No, es muy, muy complejo. Arranca con la preocupación respecto del impacto que va a tener la baja de ganancias y de IVA. Curiosamente, los gobernadores no han dicho una palabra. En otras circunstancias hubiesen estallado en críticas,
porque Valdés lo ha hecho. Valdés lo ha hecho, pero por ejemplo los peronistas no lo han, por supuesto. no han dicho ni una palabra, y eso es una afectación directa. Yo creo que es porque entienden que esto es algo temporal y que habrá que ver qué pasa con el futuro gobierno, pero es un problema significativo, cómo se cubre esa diferencia, digamos, de ingresos que van a tener las provincias. Y después viene el otro tema, que, digamos, ¿cuál es el planteo para el futuro gobierno? Milei viene con una postura muy extrema en ese sentido, que yo creo que la va a ir moderando, pero que puede afectar, digamos, las provincias reciben la coparticipación, él no va a poder no enviar transferencias de fondos de coparticipación, pero sí, pues hay otro tipo de partidas, las transferencias discrecionales, la obra pública, todo eso le está apuntando a frenar, va a tener un impacto muy fuerte para las provincias, con lo cual yo creo que va a empezar a haber una diferenciación. Yo he hablado con algunos gobernadores o gobernadores electos de provincias grandes que están pensando en un esquema de desenganche de la nación, sabiendo que ese aporte se va a moderar y que ellos van a tener que autoabastecerse. Va a ser un problema para las provincias más dependientes de los flujos de la nación. Pero yo creo que es un punto, sobre todo en el caso de Milei, ¿no? En el caso de Massa, yo creo que si llega a ser, va a volver a, digamos, lo junta todo y arregla algún otro esquema temporal como suele hacer él. Bullrich no ha sido todavía muy explícita respecto del tema, pero imagino que irá a algún tipo de acuerdo fiscal al estilo que hizo Macri en su momento, ¿no? Pero el caso de Milei genera un riesgo porque, insisto, él puede no incumplir el acuerdo de coparticipación, pero frenar otras partidas. Yo creo que el tema obra pública es un rubro en el cual está depositando expectativa de reducción fuerte del déficit. Sí, incluso si sigue esto así, se corre el riesgo de una hiperinflación, ¿no es cierto? Porque si en la vida familiar gastamos más de lo que tenemos, bueno, tenemos que recurrir a préstamos y todo se va complicando. Ahora, el triunfo de Bullrich, digamos, porque son los gobernadores que la apoyan, ha cambiado un poco el panorama político. Ahora, muchas veces decimos que lo que pasa en provincia de Buenos Aires es lo que va a regir en el país y que todas las elecciones estas que estamos haciendo tienen una importancia relativa, porque una cosa es votar por las autoridades provinciales y otra cosa es votar por el orden nacional. Ahora, yo ahí diferenciaría dos cosas. Las PASO fueron, entre todas las anomalías que exhibió, porque rompió varios, yo te diría, principios de la política argentina, desde la territorialidad, desde el tema del candidato que visita las provincias o no, etcétera. Pero fíjate que agregó otra, que fue que Milei gana en 16 provincias sobre 24 y gana la elección a nivel nacional, gracias a eso, pero salió tercero en provincia de Buenos Aires y tercero en capital. Es decir, que él logró desenganchar de alguna manera el resultado nacional del bonaerense, sobre todo, que es, como vos decís, el predictor habitual, ¿no? Como que si no se gana en la provincia, no ganás a nivel nacional. Bueno, él rompió un poco ese esquema. Después también hay otra cuestión que es cierta, que también es una anomalía, que es que los votantes tienen una conducta con Milei en la boleta y sin Milei en la boleta. O sea, Milei es representa una fuerza política absolutamente unipersonal, no tiene candidatos prácticamente, algunos muy flojos, solo reconoció a algunos, a Bussi en Tucumán, a Menem en La Rioja, pero no todas las veces que hay elecciones, su equipo de campaña dice la Libertad Avanza no tiene candidatos oficiales en tal lugar, porque muchos se quieren enganchar y no son de él. Ahora, lo hemos visto, hubo resultados provinciales en un sentido y después cuando apareció Milei en otro. Yo pongo el ejemplo de Santa Fe, ¿no? Santa Fe juntos se llevó entre los dos candidatos el 60% en las PASO. En las elecciones nacionales apareció la cara de Milei, ganó Milei. Y después vinieron las generales provinciales y otra vez tuvo casi 60 puntos juntos. Quiero ver ahora si en la nacional del 22 de octubre vuelve a ganar Milei. Sí. Te está demostrando que la gente está votando con dos criterios distintos. Cuando es provincial es un criterio local y allí apuesta a las figuras que conoce, a los partidos que tiene. Aparece Milei, bueno, Milei tracciona de otra manera. Ahora, en la búsqueda de fondos para su campaña política,
porque todo esto de las bajas de unas cosas, de impuestos y demás, la promesa de acuerdos energéticos que anuncia el diario y promesas por fondo, todo eso es palabra. Estamos a 20 y tantos días de las elecciones. Es decir, ni siquiera hay tiempo para redactar un acuerdo. Entonces, en esa búsqueda de fondos se hicieron, yo creo que, un análisis de dónde podemos sacar una medida que pueda traernos fondos. Todo esto no, y todo porque hasta ahora son medidas que el gobierno cede. Entonces vieron el tema del peaje en la hidrovía. Bueno, ¿no será que ahí podemos hacer algo? Y se largaron a tontas y a locas a fijar una tarifa de peaje con discriminaciones entre buques nacionales y buques extranjeros, y hablar de que los buques extranjeros que no pagan los van a detener, son casus belli, empezar a detener barcos. Y nos ha traído como consecuencia la reacción de Paraguay, de Brasil, de Bolivia y de Uruguay, porque tenemos convenios firmados y la Cancillería Argentina no aparece en todas estas cosas. Solamente por una resolución de la Dirección de Puertos a veces aplican, ni siquiera es un decreto. ¿Cómo ves eso? Bueno, yo creo que es parte de yo te diría, de esta desarticulación que hay en el gobierno. Hoy el gobierno es estrictamente Massa. No he visto nunca una situación similar en la cual tanto el presidente como la vicepresidenta y el resto de los ministros, sacando algunos que están teniendo una participación acotada, algún acompañamiento del ministro de Obras Públicas, el ministro del Interior, que es un jefe de campaña virtual, porque mucho no aparece, pero no hay gestión. O sea, el gobierno está en piloto automático. Hoy se está gobernando desde el Ministerio de Economía. Es muy notable eso, ¿no? Son dos edificios que hasta físicamente están uno enfrente de otro, o sea, hay una avenida de por medio, y a la Casa Rosada no va nadie y van todos al Ministerio de Economía. Y yo creo que esta medida parte de la misma lógica, porque es una decisión de Massa. Le ha generado una fricción con el presidente de Paraguay, Peña, al respecto, con lo cual tiene que ver con estas medidas un poco desesperadas, desarticuladas y sin ningún tipo de debate o discusión interna, ¿no? El canciller tuvo una participación mínima en esta cuestión, pero yo creo que está el resto mirando como si estuviera en una tribuna qué pasa en términos electorales. Entonces, un gobierno que prácticamente ha dejado de gobernar 6 meses antes del traspaso del poder, obviamente exhibe puntos muy débiles, muy flojos en un montón de aspectos. Sí, ahora, no le habrá hecho mucha gracia a los miembros del gabinete la expresión de Massa de que la mitad de los miembros del gabinete no lo acompañarían, es decir, que lo descalifica a sus propios compañeros del gabinete, ¿no? Sí. Ahora, dentro de esto, vemos también que hay una marcha atrás en cuanto a la expresión de Milei que iba a cerrar el Banco Central. Iba a cerrar el Banco Central y ahora designa, dice que lo va a acompañar un economista para el Banco Central, y que si el cierre puede demorar 4, 5 meses, 1 año, bueno, entonces seguimos hablando nomás, no hay ninguna medida concreta, ¿no? Bueno, todo lo que tiene que ver con la propuesta monetaria de Milei, que es naturalmente la más básica y fundamental, porque después arriba de eso tenés un montón de cuestiones que tienen que ver con lo fiscal, que tienen que ver con lo tributario, etcétera. Pero él instaló la discusión de lo monetario. Después Patricia con Melconian también, al hablar del bimonetarismo. O sea, cuando vos discutís la moneda, estás discutiendo lo más básico que tiene un sistema económico. Y allí él pasó de un discurso simplificado, que generaba empatía y una reacción positiva, al decir vamos a dolarizar fácilmente, generando una ilusión probablemente en sectores de la población de que al mes siguiente de que él ganara eventualmente o asumiera, la economía va a estar dolarizada. Bueno, ahora cuando te acercás al poder tenés que empezar a regular expectativas y ves que eso va a llevar un proceso. Entonces, hoy están hablando de por lo menos, digamos, 1 año y medio o 2
para llegar a las condiciones que te permitan dolarizar. En algún momento habló de que iba a rescatar toda la base monetaria y las LELIQs y que tenía fondos que estaban dispuestos a poner 30.000 millones más 10.000 que tenían de reserva, etcétera. O sea, como un plan muy abrupto. Yo creo que ahora están en una estrategia de un poco más largo plazo, porque vos tenés que generar las condiciones para dolarizar, si no, no podés dolarizar, ¿no? Y yo creo que él está tratando de instalar la idea que no va a ser inmediato. Después hay que ver si la sociedad se quedó impregnada de esa primera idea original de pensar que el primer mes se iba a cobrar en dólares. Yo no tengo en claro qué entiende la gente por dolarización. Me da la impresión de que hay mucha fantasía ahí respecto de lo que esto significa, añoranzas de la convertibilidad quizás en algunos sectores. Me parece que eso puede generar frustración si es que en el proceso tendiente a la dolarización surgen problemas que o posterguen o no termine siendo lo que se esperaba, ¿no? Hay que ver cómo lo administra. Bien, ¿cómo ves la situación jurídica de Cristina? Bueno, cada vez más complicada por razones naturales y por razones políticas. Cristina entiende siempre la justicia como un actor de poder que interpreta los momentos para avanzar o frenar o retroceder. Y desde esa lógica ella va a pasar a un estadio de mayor debilidad política, ya le está ocurriendo, digamos, ¿no? Desde el momento en que ella no pudo poner el candidato que prefería, está exhibiendo debilidad política. Entonces ella está muy preocupada porque entiende que su cuota de poder va a mermar y esto puede ser aprovechado por los jueces que tienen sus causas. Desde el punto de vista estrictamente judicial, yo creo que es natural que las causas avancen, porque más allá de que en la Argentina siempre se demora en exceso, tienen un ritmo y bueno, las perspectivas no son buenas. Tiene una condena en vialidad y de las dos que quedan, yo creo que la de Otesur Los Sauces, de las dos que quedan, digo las que van ahora irían a juicio oral, la de Otesur Los Sauces es muy complicada para ella, muy complicada. La del memorándum es un poco más discutible porque allí habrá que ver si pueden probar una responsabilidad directa de quien era presidenta en ese momento, pero en el caso de Otesur Los Sauces me parece muy difícil por las evidencias que hay, ¿no? Bien, digamos, quiero aclararle a la audiencia que estamos grabando el día lunes porque nuestro invitado de hoy que nos distingue porque nos ha concedido una entrevista y esta noche lunes va a presentar su libro La Última Encrucijada en el Jockey Club, invitado por el Jockey Club, la Federación Económica y demás, y lo vamos a acompañar por supuesto. Bien, Jorge, te agradecemos el tiempo que nos has dispensado y esperamos que esta noche seguramente te va a acompañar buena parte de la ciudadanía de Corrientes, porque estamos primero siguiendo tu carrera política, digamos, ¿no es cierto? Tu carrera como columnista del diario La Nación, lo que no es poco, es mucho. Bien, muchas gracias, Jorge. Bueno, y al contrario. Seguiremos hablando acá o en Buenos Aires sobre todo esto. Bueno, ha sido un gusto poder compartir aprovechando que tenía esta visita acá a la ciudad. Bueno, muchas gracias. Al contrario. Con el Banco de Corrientes, cargas más y pagás menos. Llena el tanque con esta super promo. Todos los martes, 10% de descuento en combustible con tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard. Con un tope de reintegro de 3.000 pesos. ¿Te lo vas a perder? Conoce las bases, condiciones y comercios adheridos en www.promosdelbanco.com. Banco. El Banco de Corrientes. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. En el Senado de la provincia se hizo una reunión con jóvenes dentro de un programa de Naciones Unidas y también se habló del Senado Joven. Y ahí se hizo una ficción de lo que es
una sesión del Senado. Tenemos un video del doctor Pedro Prayar Pocar, que el señor director va a poner a consideración de ustedes. Señor director. En primer lugar, quiero señalar que esto es fruto de un convenio firmado entre el Senado y OACNUR, este grupo de jóvenes que siempre organiza el modelo de Naciones Unidas y que en este caso lo que hace es hacer un modelo de Senado provincial. Es fundamental conocer no solamente el mecanismo de funcionamiento de los órganos de la democracia, sino también todo el proceso político que existe detrás, el proceso de toma de decisiones, el mejor conocimiento de cómo funcionan los distintos mecanismos hace a los derechos de la ciudadanía. Cada uno tiene la potestad de conocer cómo se origina una ley, cómo se modifica o cómo se extingue. Por eso es que en muchos casos, y lo que siempre hay que recordar, que detrás de cada legislación hay todo un proceso llevado adelante por hombres y mujeres de la política. El procedimiento hay que conocerlo, porque también suele ocurrir que en muchos casos una ley determinada se ve afectada por una coyuntura política y eso después tiene repercusiones que complican la vida de la gente. Yo pongo como ejemplo la ley de alquileres, que en su momento salió signada por una fuerte influencia del momento político y ahora trae enormes complicaciones. Estamos hablando de la ley de alquileres, que es nada más y nada menos que lo que reglamenta la posibilidad de acceder a una vivienda a los que no tienen una propiedad, o sea, un gran porcentaje de la ciudadanía argentina. Y yo felicito por la iniciativa. Los jóvenes tienen que hacer no solamente el uso de esa potestad que significa el voto, que hoy un chico desde los 16 años puede votar, sino también hacerlo efectivo, hacerlo eficiente. Bien, escuchamos con mucho interés lo que pasó en el Senado de la provincia. Ahora vamos a poner a consideración de ustedes un video donde está el candidato Javier Milei arengando a los gastronómicos, el sindicato de Barrio Nuevo, y ponemos donde aparece él alentando a la canción de la marcha peronista. Bien, después de eso terminamos nuestro programa. Con el Banco de Corrientes, cargas más y pagas menos. Llena el tanque con esta super promo. Todos los martes, 10% de descuento en combustible con tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard. Con un tope de reintegro de 3.000 pesos. ¿Te lo vas a perder? Conoce las bases, condiciones y comercios adheridos en www.promosdelbanco.com. Banco. El Banco de Corrientes. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes.